Buenas tardes. Mi nombre es John Gutiérrez, soy el director del Centro de Estudios Latinoamericanos, Caribeños y Latinos. Tengo el gran placer de darle la bienvenida a todos, pero en especial a nuestro invitado Leandro Feal, al CUNY Graduate Center. Están en su casa. Esta es la segunda semana seguida en que los alumnos que forman parte del CUNY Cuban Studies Group organizan una conferencia para conocer, debatir y pensar sobre la cosa cubana. El establecimiento de este grupo es motivo de mucha alegría para todas las personas que estudian Cuba en CUNY. La historia de los vínculos entre la isla y esta universidad, y por ende esta ciudad, son históricos y estrechos. Este nuevo capítulo en esa historia, que pretenden escribir Lidia Hernández Tapia y Michelle Mendoza, tiene mucho que analizar y ofrecer en este momento cuando Cuba entra otra vez en la encrucijada. Esta tarde contamos con la presencia de un artista y activista cuya obra entiende y refleja muy bien este nuevo momento de crisis. Leandro Feal nació en La Habana y es uno de los artistas cubanos más icónicos de su generación. Sus obras tratan temas como el nomadismo, la censura a los artistas por los gobiernos totalitarios, el rol de los afectos y la intimidad en las comunidades diaspóricas y otros imaginarios en torno a Cuba en la aldea global postcomunista. La entrevista esta tarde está a cargo de Lidia y Michelle. Lidia es periodista, traductora y académica cubana residente en Nueva York. Actualmente estudia un doctorado aquí en el programa de Latin American, Iberian and Latino Cultures, LILAC, en el Graduate Center. Se graduó de periodismo de la Universidad de La Habana con una tesis sobre la fotografía cubana de la década de los 90 y los fotógrafos del periodo especial. Cuenta también con una maestría en periodismo del Craig Newmark Graduate School of Journalism aquí en CUNY. Michelle, por su parte, es un investigador y editor cubano. Estudió teología y obtuvo una licenciatura en el Instituto Superior Ecuménico de las Ciencias de Religiones. Cursa también su doctorado en el programa de LILAC aquí en CUNY. Es miembro del staff editorial de Rialta Ediciones, desde donde coordina Curare, una serie dedicada a la traducción y publicación de textos de antropología, historia y filosofía. Por último, quisiera darle las gracias a nuestro equipo del CLACOS, que ha ayudado tanto en establecer y formar y organizar este evento, y también a nuestros amigos en Rialta que han colaborado con nosotros en este evento. Lidia, Michelle, les entrego el micrófono. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Es un tremendo placer estar aquí en el segundo evento de este ciclo que hemos comenzado con el Cuban Studies Group. Muchísimas gracias a Clackles, a John y a Rialta, que también está colaborando con nosotros en la difusión de este evento. La fotografía es un tema que he trabajado desde hace unos cuantos años, pero me da muchísimo placer tener hoy aquí en persona a Leandro Feal, a quien admiro muchísimo y que es uno de los artistas que está cambiando para bien radicalmente el panorama del arte y de la fotografía en Cuba. Entonces vamos a darle la palabra a Leandro, que nos va a hacer una presentación, y luego tendremos una sesión de preguntas con él. Gracias. Se ve bien, ¿no? Buenas, muchas gracias a la Universidad de la Ciudad de Nueva York por esta invitación, a Michelle y a Lidia por haberme invitado a participar aquí en esta charla, y a los amigos que están hoy aquí presentes, por venir a ver un poco de las ideas que tengo que comentarles. Yo estudié Bellas Artes, nací en el 86 en La Habana, estudié artes plásticas en todos los sistemas de enseñanza artística del país, desde el nivel elemental hasta LISA, y también estudié en la Cátedra de Arte de Conducta que dirigía Tania Bruguera en aquel momento, vinculada a LISA también, y fue un espacio que nos abrió la mente a toda nuestra generación.
La fotografía llegó a mí ya una vez en la transición de San Alejandro de nivel medio para el Instituto Superior de Arte, y esta es mi primera serie que quisiera mostrarles a ustedes, que se llama Tratando de Vivir con Swing. En La Habana, en aquel momento, la fotografía que se estaba produciendo era una fotografía que estaba alrededor de la fototeca, y para mí ya era una fotografía caducada, que era siempre en blanco y negro y no se podía usar flash, y era como para mí muy ya gastada. Y uno de mis superobjetivos fue cambiar el modo en que se representaba La Habana. Esta fotografía fue en casa de Ezequiel Suárez y Ali, que eran pareja en aquel momento, y la serie retrata un poco esta vida cultural underground de la noche habanera y el mundo de los artistas. ¿Cómo se pudiera quitar esto un poco, echarle un poco para allá? Perfecto. En ese momento empecé a trabajar con un ultra angular, y era una manera de estar presente yo en la fotografía contándola en primera persona. Pasa o no pasa. Wow. Vamos a ver. Ya. Uno de mis objetivos y la manera en que he trabajado siempre ha sido desde dentro. Creo que para hacer una fotografía documental que no caiga en el paracaidismo, tienes que estar dentro y desde dentro poder narrarla. Aquí está mi amigo Hamlet Labastida, esto es en el Instituto Superior de Arte también. Aquí está Raichel Carrión, esto es en Las Noches de G. Esta serie es del 2006 al 2008. Y también estuve haciendo fotos en unos festivales en la playa que se llamaban Rotilla. Festival que después también fue robado por el gobierno cubano. En esos momentos, la serie habla también de deseos que teníamos de libertad y de expresarnos de otra manera en esta Habana ya poscomunista. Este es otro tipo de fiestas también electrónicas que se hacían en La Habana. Y luego, como ejercicio de clase para Pon Juan, en primer año de Lisa, presenté esta serie que es muy similar a la otra en cuanto que aparecen un poco los mismos amigos, y se llama Con Jamón, Lechuga y Pitipoa. Quería explorar el desnudo, pero me parecía que el desnudo se había retratado de modo siempre muy pretenciosamente artístico, que había como un miedo con el cuerpo, y precisamente quería hacer todo lo contrario. Empezamos a citar amigos, a hacernos desnudos en nuestras casas, con la condición de que el que quería desnudarse lo hiciera y el que no, pues también podía participar. Y que yo como fotógrafo y Claudio Fuentes, que también estuvo tomando fotos conmigo para esa serie, íbamos a estar desnudos. Íbamos a salir de ese espacio de no vulnerabilidad que se tiene detrás de la cámara y también estar expuesto. Esto igualmente fue en casa de Ezequiel y es Hamlet con una amiga alemana. Estos amigos estaban alquilados en casa de Claudio y cuando se enteraron del proyecto quisieron participar también. Estos son cuadros de Ezequiel que están detrás. Ahí ella no sabe español, o no sabía español en aquel momento, y ella tiene una obra de Ezequiel en la mano, y para mí casi es el statement de esta obra, ¿no? Vivimos en un país delirante, hay que hacer arte delirante, botánicos. Y esto fue un concierto de Porno para Ricardo. Cuando escuché la música de Porno para Ricardo por primera vez, bueno, pues me quedé sorprendido porque escuchar en La Habana todo lo que yo y mi generación pensábamos y queríamos gritar, pero nadie se atrevía a hacerlo, fue para mí una revelación. Escuchar todos esos temas ahí producidos en Cuba de artistas que yo podía ir a ver, me cambió la vida. Y a partir de ahí es que comienza mi vínculo un poco con la disidencia y con los artistas totalmente outsider. Este concierto se hizo en el Cine Avenida, se alquiló la sala al custodio que había ahí porque el cine estaba cerrado. Y bueno, una de las premisas que se tenía para publicitar el concierto era que había que decirlo de boca a boca, no se podía usar teléfono ni nada así, había que decírselo a amigos directamente, y el concierto se dio. Al otro día votaron al custodio y a todo el mundo, pero el concierto se dio y cantamos libremente. Y ahí también nos desnudamos. Esta foto que está aquí fue en casa de Fran. Fran es el segundo que está ahí, y el primero que está aquí
así era yo. Y me acuerdo que todos nos citamos en ese lugar y cada uno invitó a amigas que tenían, a novias y tal, y cuando llegamos, pues ninguna chica vino. De pronto cogieron miedo y nos quedamos nosotros 4 y dijimos, bueno, vamos a hacernos fotos de todas maneras. Y hicimos esta pieza. Ahí está Julio también y Claudio. Ahora, con el paso del tiempo, me es muy interesante la resonancia que aún tienen estas imágenes, ¿no? Las imágenes son como los vinos, que mientras más tiempo se guardan pueden tener más calidad o también pueden caducar. Ahora vemos también muchos de estos amigos que tienen una voz propia y son muy importantes en esta generación. Aquí, esto es en casa de Ezequiel también, Hanle tiene escrito socialismo o muerte al socialismo. Ella es Helena y es en casa de mi tío. Rachel también. Me interesa cómo he ido rastreando toda esta generación y cómo esta generación ha empezado a tener una voz y una presencia hoy en día en el arte cubano. Este es en el concierto también. Y así es como un poco funciona la serie expuesta. Esto se expuso en Artium, en una exposición que curó Iván de la Nuez que se llamó Iconocracia. Y funciona así a modo de políptico. Luego de ese momento yo me fui a vivir a Madrid y viví 3 años en Madrid hasta que en el 2011 tuve que regresar a La Habana por una situación personal y es mi reencuentro con la ciudad en el 2011. Y es cuando empiezo a tomar fotos de la ciudad. Antes estaba muy metido en la fiesta, en la noche, en un poco esta bohemia, y la ciudad no me interesaba para nada, me parecía muy aburrido la fotografía de arquitectura. Y una vez que vi el mundo, me di cuenta de la belleza que tenía La Habana. Tuve que viajar y ver otras ciudades para ver ese encanto que aún La Habana conserva. Uno también de mis premisas fue hacer fotos en color desde el principio. Y en ese momento en La Habana no habían cámaras digitales y lo que podía acceder eran a carretes caducados que vendían muy barato cuando ya se iban a caducar y lo vendían en la tienda a 10 centavos de dólar. Y así fue que empecé a tirar fotos en color y al principio quedaban con dominantes de color y no me gustaba para nada porque no quedaba la imagen perfecta hasta que empecé a asumir toda esta dominante y salió esta serie que se llama Almost Blues y trata de este azul y esa melancolía o tristeza que yo estaba llevando en mi reencuentro a La Habana. Vestigios de los carnavales. La Habana también tiene muchos tópicos, como los carros americanos, el malecón, etc. Yo siempre he tratado de evitar eso, ir por otros lugares, pero a veces me arriesgo a retratar lo mismo que ya está gastado tratando de verlo desde otra perspectiva. Este señor, siempre que pasaba por 23 y 12, me parecía como muy raro, muy anacrónico, un señor con una corbata en medio de 23. Para mí era como una especie de Sergio de Memoria de su Desarrollo que se había quedado en La Habana. Y un día lo paré y le dije que si le podía hacer una foto. Y me dijo que sí, me preguntó que por qué. Yo le dije, no, es que su estilo me gusta. Y él me dijo y le pregunté, ¿y usted a qué se dedica? Y me decía que lo que hacía era vender café en esa bolsa que tiene ahí. Y me decía que la elegancia ante todo. Esto es en el Hotel Nacional. Y luego empecé a trabajar también ya fuera de Cuba y está esta serie que se llama Donde Nadie es Exclusivo. Yo me mudé después a Barcelona. Y cuando yo salí de Cuba, iba buscando libertad. Eso ha sido casi siempre uno de mis guías, ¿no? Y descubrí que había salido de un régimen totalitario, de una dictadura, pero que fuera de Cuba la libertad tampoco era algo que se estaba regalado, ¿no? Ibas a la dictadura del dinero, donde tienes que trabajar en algo que no te gusta para hacer lo que quieres, cosa que en Cuba no se experimentaba en aquel momento. Y me propuse romper con todo esto, y cuando me mudo a Barcelona, digo, voy a vivir una vida hippie, voy a vivir una vida bohemia para poder tener tiempo para mí de hacer fotos, y me alquilé en el barrio gótico el cuarto más pequeño que había, no era ni siquiera un cuarto, era una especie de cuarto de desahogo. Valía 125 euros, pero sabía que era libre, que la calle me pertenecía y que podía hacer lo que quisiera. Entonces, esa foto, ese autorretrato me lo hice pensando en eso mismo, en que un día como hoy podría contar esta anécdota. Me sentía un poco agobiado en esa habitación con la pared como si fuera de corcho, como si fuera un manicomio
donde me podía dar golpes en la cabeza, pero en mi interior era libre. La sensualidad de la noche barcelonesa. Descubrí un Cine América también por allá. Esto era mi habitación. De pronto la colcha esta me parecía una escultura como de mármol, así. Trato de practicar una fotografía también muy próxima. Y en esa casa, que era una casa compartida, subrentada por mucha gente, me llegó a pasar que iba al baño y si no llevaba la cámara perdía una foto, ¿no? Ya en mi propia casa. Esto es en la Plaza Real en Barcelona y él es un chico africano que se estaba metiendo en la noche para coger las monedas que tiran los turistas. Y de pronto después viendo la imagen veo que hay un salvavidas ahí en segundo plano y un poco habla también de las necesidades de otros emigrantes que también tienen que pasar por el mar o por cualquier cosa así para luego tener una vida así en Europa, que no es lo que a veces uno imagina. Eso fue en Halloween también. Y esto era en la casa, este era un ruso que pintaba en la Rambla y compartía ahí espacio. Y bueno, tuve muchas noches con él hablando de arte, de política, tomando vodka. Y es lo que le planteaba, una fotografía desde dentro, ¿no? No es lo mismo ir a ese sitio que ser compañero de piso de este señor, podía tener imágenes como esta. Creo que las chicas aquí en América no saldrían en la noche y se sentaran en el piso así como allá en España. Este es Lolo, un compañero de piso también, músico. Elena, de pronto me ha pasado que muchos de mis amigos también hemos emigrado o hemos coincidido en los lugares. Elena es una de mis amigas, es mi modelo fetiche, también vive en Barcelona. Y esto es uno de los bares allá en Barcelona. Siempre esta idea de cierto glamour con la decadencia junta es de las cosas que más me llaman la atención, que una cosa contrasta a la otra. Y luego empecé a partir del 2015 a regresar a viajar a La Habana y también vine a Nueva York por primera vez en ese momento. Y sale esta serie que Michelle ha cogido como título para la charla, ¿Y allá qué hora es? Así se expuso esta serie en Azcuna Centroa, en una residencia que hice con artista por artista en el País Vasco. Y también cuando expongo las fotos siempre pienso mucho a modo de instalación. Me interesa mucho cuando una imagen dialoga con la otra. Pienso a veces como un cinematógrafo. Y esto es igual en La Habana. Y es increíble que en La Habana de pronto hay momentos donde Cuba, al estar congelada en el tiempo, hay momentos donde puedes estar en Europa del Este. Esto es en Centro Habana, pero podría ser perfectamente cualquier país soviético. Todos los polaquitos, los lados y un edificio soviético detrás. Esto es un fragmento de Kandinsky, que está aquí en el MoMA. Esta instalación también la hice de esa serie. Y lo que está en el centro es una camisa de Ezequiel. Esto fue una exposición en el Centro de Desarrollo donde cada artista tenía que dialogar con otro. Y yo invité a dialogar a Ezequiel conmigo y puse esta camisa con este texto de él que dice: yo no hablo con fotógrafos. Aquí está uno de los políticos de ¿Y allá qué hora es? Estos son las piscinas de Martí. Ahorita en la serie Hemos Luz también habían imágenes de esto. Me encanta ir a un mismo lugar de nuevo, verlo retratar y ver cómo ha cambiado en el tiempo. Esta foto la tomé desde el trampolín de salto para la piscina esta que está aquí, que es la de clavado. Pues hoy ya ese trampolín ya está roto, ya se derrumbó, no se puede ya tener ese punto de vista. Esto fue aterrizando en Chicago. Y es una serie, a diferencia de las anteriores, que se combinan con distintas ciudades. Esto fue aterrizando en Berlín, Tokio también. Ella es Yalí, la ex de Ezequiel, y esto fue cuando vine en el 2015 y la vi aquí en la ciudad de Nueva York. Así es como funciona esta pieza.
Este es el edificio Solimar, que está en La Habana, en Centro Habana. Esta serie se llama 2 estudios para una femme fatal. El Colegio de Arquitectos en La Habana. Y Rachel nuevamente, Rachel ya en este caso en España. Es increíble cómo nuestro país se desangra constantemente. Justo en este momento es cuando más emigración vuelve a estar sucediendo. Y bueno, viene esta serie de la reforma a la contrarreforma. Yo empecé a regresar a Cuba un poco antes y me tomó, estando en Cuba, me acuerdo estaba en casa de Chino Novo cuando el famoso momento donde Raúl y Obama anuncian que van a hablar y tal. Y eso fue en el 2015. Y en el 2016 estaba en La Habana y documenté de primera mano lo que yo pude acceder sobre todas estas transformaciones a partir del deshielo de la visita de Obama a La Habana. Yo a Obama lo estaba cazando por La Habana, pero no pude acceder a él. Tenía alguna información de que él iba a pasar por restaurantes de enfrente, estaba ahí con una cámara, pero, ¿saben? Los recorridos presidenciales hay como 3 líneas de posibles cambios y al final fue a otro restaurante. Pero tengo una foto del televisor del carro y después lo vi en la calle, lo estaban poniendo en algún bar. Y justo después vinieron los Rolling Stones a tocar. Bueno, algunos amigos que han ido al show que tenemos en la exposición de Columbia sin autorización habrán podido ver la pieza en vivo. Los Rolling Stones. Ese concierto fue fantástico. Fue un momento muy raro porque parecía que ya todo iba a cambiar. De pronto La Habana se abrió al mundo y yo no estaba consciente de cómo iba a ser la pieza, pero estaba documentando todo lo que podía acceder. Y también a la misma vez estaba el 1 de mayo. Yo cuando voy a la plaza, lo que más me interesa relatar es la tribuna y después hago como un zoom y recorto para tener retrato también de estos personajes, ¿no? Pero me quedan pincelados. Me parecía interesante cómo a la misma vez que estaba sucediendo esta cosa de Chanel, de los Rolling, a la misma vez seguía todo el discurso del 1 de mayo, de lo mismo con lo mismo, y de estos viejos ahí en el poder, igual que también los Rolling Stones, que ya vinieron también viejos a La Habana. Maduro también, mira qué chaquetón tiene, como incluso ahí tiene un protector de estos antibala, ¿no? Y Rápido y Furioso fue la primera vez que Hollywood fue a filmar a La Habana. Esto era un casting de carros antiguo también en el Parque Curita. Y de pronto empezó a sobrevolar este helicóptero con una cámara adelante filmando todas las competencias de carro de la película. Entonces era muy raro porque siempre se nos dijo como una vez cuando hay un avión americano volando será derribado inmediatamente. Y de pronto veías ese avión americano volando, ese helicóptero súper bajo por la ciudad y era un shock impresionante. Esto lo tomé desde la ventana de mi casa en La Habana Vieja. Tal parecía que ya habían vendido el país o algo así, o que se iba a hacer una transición a lo Birmania. Esta foto fue este día que se le echa las fotos a Camilo, las flores a Camilo. Y de pronto iba pasando y veo un grupo de militares y policías, y estos policías me piden que le haga esa foto. A mí me encanta porque más que policía parecen reggaetoneros. Y bueno, este es uno de los 5 espías o 5 héroes, también en la plaza también, y fue parte del canje con Obama. Y de pronto llegó Karl Lagerfeld con Chanel, también un señor mayor, alguien de otra generación, que de pronto se dejaba ver en La Habana. Este es el niño modelo. Son modelos de Chanel. Esta es una top model importante. Ana de Armas también, que es la actriz cubana más famosa en estos momentos. Y aquí también está Ramiro Valdés, ¿no? Después hay una foto de la instalación, entonces en la instalación yo a veces pongo a dialogar algún personaje que aparentemente no tiene que ver con el otro, como Ramiro y Karl Lagerfeld, pero yo veo ciertas conexiones también. Me acuerdo que Ramiro Valdés dijo una vez que Internet era un potro descarriado.
Por eso no querían poner internet. Aquí es Gallego Fernández. Esta es la foto que le comento, que hago zoom. Y tengo mucho archivo de esto y voy descubriendo personas de un poco del gobierno cada vez que hago zoom y tengo muchas, ¿no? Y voy metiéndome. Recientemente descubrí que tengo a López Calleja también retratado, así pincelado. Seguro lo incluiré en alguna serie futura. Y aquí el desfile de Chanel en el Prado. Los cubanos no teníamos acceso a ese desfile. Era un lugar público, pero lo habían cerrado completamente con toda la seguridad. Y yo me dije, bueno, si están en mi país, yo lo voy a retratar sea como sea. Y días antes empecé a averiguar por el Prado y alquilé un balcón muy escondido, porque decían que era imposible retratar desde los balcones, que no se podía. Alquilé un balcón muy, muy oculto. Fui junto con Chan a hacer esta foto. Y bueno, y tomé como todo un paparazzi, pues hice estas fotos desde ahí. Al principio yo quería tener acceso total y estar abajo, y después me di cuenta que tiene más importancia, siendo yo el fotógrafo local, yo tener que estar desde lejos documentando esto. A la misma vez que había un 1 de mayo, 3 días después, había el desfile de Chanel en Prado y aparentemente no había contradicción alguna entre las dos cosas. Y aquí se ve a la gente desde los balcones. Y después se diseminó como una conga. Tilda Swinton. Y un poco la estética que manejaba en esta serie. Me gusta a veces trabajar con distintos estilos fotográficos, ¿no? Pienso que el estilo también debe estar en función del tema que se está tratando. Y en esta serie jugaba precisamente con ese estilo de fotografía fashion o street fashion o de paparazzi, blanco y negro, con la intención de que a veces recordara a los años 50 o a los 60, pero era La Habana de 2016. Pero no fueron imágenes que se vendieron a ninguna agencia, como hablábamos el otro día, que fueron vendidas a ninguna revista o agencia de moda. Simplemente es una cuestión de lenguaje fotográfico para hablar de ese tema. Ya después, cuando se acabó el desfile, pude bajar y con la confusión ya estábamos dentro del círculo de control y pude acercarme más a las modelos. Y de pronto, bueno, Karl Lagerfeld sale de la Biblioteca Municipal Máximo Gómez, que ahí es donde se estaba haciendo como el showroom y tal. Aquí también tengo influencia de un referente importante para mí, que es Constantino Arias, y también de Wee, ese fotógrafo americano que usaba mucho flash. Y de pronto aquí Karl Lagerfeld se pasea como un magnate por La Habana, la policía también cuidándolo. Hay un texto de Néstor Díaz de Villegas que me gustó mucho, habla de ese momento, que Karl Lagerfeld para él representa a Batista paseándose por La Habana. Para mí era muy raro, ¿no? Este tipo de actitud así públicamente. Siempre han ido celebrities a Cuba, pero siempre ha sido como en lugares así como menos visibles, ¿no? Y de pronto Madonna quiso pasar su cumpleaños allá. También la foto la tomé de muy lejos y lo que hice fue un crop. Pero para esta serie me interesa precisamente este lenguaje también de revistas del corazón y tal. Y de pronto en el 2016, en noviembre, fallece Fidel Castro. Entonces ya parecía que todo iba a cambiar. Fue así como de pronto. De hecho, la primera vez que yo pongo la serie, en ese mismo año, no estaba esta parte. Los puse con la galería continua y no estaba esta parte. Y de pronto muere Fidel. Y yo continué esto y ya lo incluí. Y de pronto estamos en la Plaza de la Revolución, en el velorio de Fidel, y yo en mi cabeza tengo esas imágenes de cordas, de corrales, ¿no? Entonces, de alguna manera pienso que estoy dialogando con ellos, que si bien ellos documentaron o construyeron un imaginario de esa nueva Cuba, yo estoy documentando el final de ese relato. El final en cuanto a que Fidel era el máximo exponente de este relato, y con él y con todos los que se han muerto y los que se tienen que morir, pienso que es el final de ese relato. Puede que siga, pero ya sería otra cosa, ¿no? Bueno, y esta imagen que está aquí también tenía corda en la cabeza, ¿no? De esas milicianas y tal. Y de pronto, bueno, es todo lo contrario. De pronto estaban estas muchachas ahí, como de los camilitos, que están estudiando para militar, con la idea esta de Viva Fidel, se estaban pintando la cara. Pero el muchacho que está en segundo plano, yo creo que es el que deconstruye toda la imagen. Más que una foto heroica o algo así, lo que yo creo que él está pensando y lo que se está viendo, parece un videoclip de reggaetón, donde él está ahí con sus dos niñas envuelto en algo que va a suceder.
Y la verdad es que lo que yo me di cuenta es que esos jóvenes de ahí estaban disfrutando, estaban ligando, estaban divirtiéndose. Habían señores mayores llorando, pero el espíritu que había ahí realmente en la juventud era de desasosiego, de goce, pero estábamos en velorio de Fidel. Y luego se hace esta caravana donde lo pasean por toda Cuba. Y así es como se ve la instalación. Entonces luego en el 2017 hago un ejercicio completamente al revés, que en vez de estar en la ciudad buscando cosas interesantes para contar una historia, me centro solamente en un solo sitio de la ciudad, que fue el Bar Roma, un bar en La Habana Vieja, en una azotea, que tenía cierto espíritu de Estudio 54, una especie de Estudio 54 cubano, y empiezo a convertirme en el fotógrafo oficial del sitio para poder documentar todo lo que estaba sucediendo ahí de primera mano. Aquí está Mariana Alón, ella es la hija de Alón y Cirenaica Moreira. En ese bar tú te ibas a la casa de la gente a orinar, era una cosa bien interesante. Solamente duró menos de un año. Y creo que reflejaba ese mismo espíritu. Si bien antes tratábamos de vivir con swing, yo creo que en ese momento ya La Habana tenía todo el swing del mundo y precisamente todo el mundo quería dejarse ver por ahí y lucir por allá. Esta es una artista francesa importante, una fotógrafa de los 60. También ella le hizo fotos al hijo de King Chocolate. Esto es en casa de Xiomara. Ella Cisneros ahí con Xiomara. Y de pronto era un bar tan mixto donde habían celebrities con gente local, extranjeros, cubanos. Había una mezcla muy interesante. Una bailarina. También era un lugar totalmente abierto. No era exactamente un bar gay, era un bar mixto donde tú tenías la libertad de hacer lo que quisieras. Estos pasillos no te conducían hacia las otras casas. Entonces, con todas estas imágenes, yo monté una película que los que pasaron por la exposición la pueden haber visto, que se llama Hotel Roma, un poco inspirado en todo el cine de Chris Marker y Añé Verdad, de hacer fotos, hacer cine con fotos fijas. Una de las eBay. Ellas dos son vecinas de ese mismo sitio. Ricardo. Y bueno, después de todo esto, después de ese goce de esa Habana seductora, lujuriosa, con aires de libertad, pues después de esto lo que viene ya es el decreto 349. Y ponen a este señor, que también lo tengo ahí pincelado también. Y entonces ya a partir de aquí, la cosa se complica de nuevo. Nosotros creíamos que Cuba iba a cambiar, de pronto teníamos esa ilusión, y cuando ponen el decreto, pues nos damos cuenta de por dónde viene la cosa. Y toda nuestra comunidad reaccionamos en contra del decreto 349. Yo pienso que nuestra generación, precisamente yo la he llamado, y algún que otro amigo, la generación 349, porque es en ese momento donde nosotros cogemos en mando un poco y vamos en la primera fila, en la primera avanzadilla para reclamar nuestros derechos. Y todas las demás generaciones, la de los 90, la de los 80, nos apoyan totalmente y precisamente están en este partido también. Una de las cosas que hicimos fue recordar este momento de la plástica cubana se dedica al béisbol. Era un momento muy similar de censura. Y lo que hicimos fue reeditar este performance colectivo, pero cambiando un poco el deporte de la pelota al fútbol, que era como más contemporáneo en Cuba, ya gustaba más. Y bueno, nos reunimos aquí en el Martí, el otro fue en el Echeverría, aquí fuimos al Martí. Tratamos de jugar dentro, pero no nos dejaron, y jugamos en el parking de ese sitio. Y ahí nos acompañaban también artistas que habían sido protagonistas del juego original, como Luis Gómez, Lázaro, René.
Tania también está ahí, pero Tania me dijo que ella lo vio desde la grada o algo así. Y era muy lindo, ¿no? Como hay una relación directa, intergeneracional, transgeneracional. Y es un poco después todo lo que ha pasado, ¿no? Ahí está también Luis Manuel, está Hamlet al lado mío. Hoy los que no están presos están exiliados. En fin, y quisiera ponerle el video que yo hice de la documentación de este performance. Para compartirlo por Zoom. A ver. Un momento. Compartirlo por Zoom. Es bajanda porque para el 349 es bajanda, ¿no? Y para la dictadura también es bajanda. Bueno, creo que sería bueno, me parece que sería bueno parar aquí y ya entrar a dialogar, a conversar un poco de todo esto y de muchas preguntas que puedan tener. Hola. Wow. Estoy como... Bueno, en fin. Leandro, quisiera empezar hablando de la cuestión de la intimidad, porque el otro día cuando conversamos me dijiste que, o sea, la tendencia esta que hay en tu obra, a imprimir las fotos en una escala muy pequeña, ¿no? Es como para hacer que el público se adentre en la foto. O sea, hay una intención de esa cercanía, ¿no? De buscar esa relación de intimidad con el público. Lo cual, o sea, la experiencia que hemos tenido ahora es como diferente en el sentido de que hemos visto tus fotos a pantalla completa, ¿no? A la gran escala. Y quisiera como empezar preguntándote eso, ¿cómo tú ves esa relación entre lo público y lo privado? Y cómo la cuestión de la intimidad, cómo ha cambiado en tu obra en el transcurso del tiempo. Sí, yo precisamente con la tesis mía de documentar desde dentro, tiene que ver con esta idea, ¿no? De formar parte de una escena para poderla documentar. Es que cuando tú sacas una cámara, inmediatamente todo el mundo ya se acartona o la gente empieza a actuar de otra manera, y es precisamente para romper esto. Lo de la fotografía pequeña, bueno, por ejemplo, Porno para Ricardo, cuando yo me enteré que esa gente existía, yo quería hacerle fotos, pero lo primero que hice fue hacerme amigos de ellos, antes de hacerme fotos con ellos, antes de hacerle fotos. Y así un poco es que practico la fotografía.
El tamaño también tiene que ver con la fotografía familiar, por ejemplo, cuando tu abuela te enseña las fotos de la familia, son fotos pequeñas, tienes una intimidad que la puedes tocar, la puedes ver tú directamente en tu mano, o si está en una pared, solamente te acercas tú y es difícil que otra persona esté viéndolo también. También funciona como un poco pruebas de contacto. Yo, cuando ya hago una selección en la computadora, hay un punto donde ya tengo que imprimir y ver. Entonces hago estas fotos en ese tamaño, las recorto, y entonces ahí es donde empiezo a hacer como un juego, a poner una al lado de otra y a ver qué diálogos puedo hacer. Y ahí surgen estas instalaciones. Hay veces que sí, ya la escala me pide, ¿no? Hay imágenes que piden tamaño, los paisajes pasa mucho eso, pero viene de ahí, viene de ese punto de la intimidad. Ok, mira, ahora cuando presentabas tus series me parecía siempre, bueno, muy curioso que decías Tania, decías... y me parece que eso es un lado que es muy curioso. Es decir, tus series son series de comunidad en las cuales se construyen fotos, sobre todo a partir de relaciones y políticas de amistad, ¿no? Y eso creo que puede rastrearse justo desde el inicio con sus distintas ramificaciones. Mi pregunta va hasta qué punto este tipo de trabajo que tú has hecho tiene que ver precisamente con eso, con la idea de la amistad, la fotografía como una forma, una política de la amistad, una forma de la mirada, y al mismo tiempo una política de los afectos. Si realmente la cámara es un instrumento para expresar tus afectos y tus desafectos, ¿no? Sí, claro. Claro, llega un momento que te metes tanto, por ejemplo, en Hotel Roma, llega un momento, yo documenté 80 noches ahí, y un momento dado te metes tanto que a veces tienes que ver cómo sales. A mí me pasó que de pronto ya no sabía cómo salir de ahí, que imagínate ir todos los días a un lugar, a 15 días seguidos y todos los días. ¿Por qué ibas todos los días? Porque cada noche era distinta. Podía pasar cualquier imagen, podía suceder cualquier cosa interesante, podía ir cualquier celebrity, cualquier amigo. Pero a veces llegas a ese punto, dices, ¿y cómo salgo de aquí, no? Entonces, ahí me pasó que un día muy especial, pues tuve una discusión con el dueño del bar y le dije, aquí hacemos dos cosas, o borro todas las fotos que tengo que había registrado hoy, o tiro la cámara. Y me dijo, no, las fotos no las borro. Y cogí y lancé la cámara del balcón hacia abajo y destruí el artefacto. ¿Desde qué piso lo lanzaste? Eso yo creo que era como un sexto piso, algo así. Desde Roma. Sí, desde Roma. Entonces, esa cámara después rota se exhibió, la primera vez que se exhibió en la Galería Cervando la película, se puso la cámara con un texto de por qué yo había tirado la cámara, ¿no? Una fotografía en primera persona, vivencial, que tiene que ver mucho con mi vida y con los sentimientos que tengo en ese momento. Bueno, una de las cuestiones que a mí en particular me fascina de tu obra es la cuestión de la autorreferencialidad, ¿no? Cómo tú te autorrepresentas en la foto, que empieza en la fotografía cubana relativamente en los años 90, ¿no? Es como un giro importante con respecto a la tradición fotográfica cubana, que en un principio, en los años 60, 70, se trataba como de representar la masa, ¿no? Y también la figura del héroe. Entonces me interesa ese diálogo que tú estableces entre la figura del héroe. Primero quisiera preguntarte qué significa eso para ti y en relación con la autorrepresentación de ti, de tus amigos, de ese espacio privado, ¿no? En las primeras series yo salía más, estaba más presente, todavía no se hablaba de la palabra selfie, se hablaba de autorretrato, yo empecé en analógico y era como yo contándolo desde dentro, a veces con la idea del gran angular también lo que sale es una mano, sale mi presencia directamente allí. Y después he ido tomando distancia, empecé con un ultra gran angular, un 19 milímetros, y luego he ido cerrando y ahora tiro fotos mucho con un 100 milímetros un poco más distante, pero también desde dentro. Y la cuestión del héroe, sí, lo hablamos ahorita, ¿no? Que estábamos en un café. La cuestión del héroe es interesante, ¿no? Porque ahora mismo también pueden haber nuevos héroes, pero yo creo que a mí esa idea no me gusta mucho. Le hago rechazo en general porque lo asocio con todo el imaginario de la revolución y tal. Pero por supuesto que hay un coqueteo, ¿no? Me acuerdo en 2020, después de la exposición del Chino Novo en el apartamento, fuimos un grupo de artistas a celebrar la exposición al Cocinero, el restaurante así famoso de La Habana, y también fue invitado Luis Manuel Otero Alcántara y Carolina Barrero también,
¿cómo se llama? Y Carlos Manuel Álvarez. Y en mi paranoia, yo creo que había una muchacha muy bonita de la seguridad del Estado tratando de preguntarme cosas. Yo estaba haciendo fotos. Y con el flash también, a veces hago fotos con flash, así para llamar la atención, como un paparazzi. Y es una manera de performatizar la fotografía también y decir, estamos aquí, aquí está Luis Manuel. Y con él estaba un poco caliente. Y ya me empieza a preguntar, ¿pero qué tú haces? No sé qué. Y de pronto yo, para joder, le dije, yo me dedico, le hice fotos, le digo, yo retrato mujeres bonitas y héroes. Y señalé para Luis Manuel y Carlos Manuel. Y me miró así con unos ojos así. Y dije, wow. Pero bueno, de modo irónico, ¿no? Claro. Voy a ver el tema este del desplazamiento porque creo que es importante, ¿no? Yo recuerdo que cuando nosotros nos conocimos hace, bueno, un montón de años, tú estabas trabajando en una serie que era muy curiosa, estabas recién saliendo de la cátedra de conducta con Tania, y esta serie era participar en las fotos de otros. Y a partir de ahí empezaste a hacer fotos en las cuales dabas documentación de tu desplazamiento y desplazamiento de otros. Pero hay un desplazamiento en tu fotografía que me parece más interesante, que es el desplazamiento entre las imágenes más o menos icónicas de Cuba y tu propia relación con ellas, ¿no? Por ejemplo, estabas hablando de Agnès Varda, y estabas hablando de Agnès Varda y digamos, la Salut Cubain, que es la gran película hecha solamente con fotografías que hizo Agnès Varda. Y Hotel Roma me parece que es una especie de continuación de eso, de algún modo. Y más que Hotel Roma, de la reforma a la contrarreforma, es como, me parece que es una forma de llevar el filme de Salut Cubain a la actualidad. ¿Es así o no? Sí, sí, sin duda, sin duda. De hecho, bueno, la idea de la reforma a la contrarreforma con Michelón íbamos a hacer una película como Salud Le Cubans. A mí me pasó un día que yo en casa de Chino estábamos en una fiesta y estaba Salud Le Cubans puesto así, sin audio, y yo me quedé loco viendo las imágenes, me quedé loco, porque a mí siempre me ha interesado el cine, pero siempre que veo una escena dudo si hacer un plano o hacer una fotografía. Entonces eso es no se pueden hacer las dos cosas a la vez. Entonces yo siempre priorizo una foto. Una foto sola puede decir mucho. Un plano solo es más difícil, tienes que montarlo, construir una película. Entonces esa mujer logró con esa técnica hacer fotos fijas y hacer una película. Y a partir de ahí lo vi como un recurso. Y entonces esta serie, la reforma a la contrarreforma, primero iba a ser una película como Salud Le Cubans. Michelle precisamente estaba escribiendo el guión y empezamos a trabajar en esta película. Y avanzó un tiempo hasta que después, bueno, vino la mano negra de la seguridad del Estado por un punto ahí y el proyecto se abortó porque era parte de una beca, era parte de una beca que yo hice en la New York Film Academy, que fue la primera vez que vine aquí, y ese era mi proyecto. Cuando fue la tutora de los documentalistas a Cuba, pues la seguridad del Estado también la interrogó y ellos desaparecieron. Entonces la película se quedó en una película de papel. Por eso tiene esta secuencia. Para mí es una película también, pero de papel. Y esta idea de montarla cinematográficamente, pues la usé en Hotel Roma. Un momento dado en Roma yo estaba teniendo todo el archivo y cuando voy pasando, ¿sabes? Cuando a veces vas pasando Explore y se van animando las fotos, yo dije, wow, aquí hay más información que la que yo tengo con fotos sueltas. Y entonces un poco empecé a construir un playlist de música cubana de los años 50, 60 y también dialoga con PM, con esa Habana de los 60, esa Habana nocturna. Creo que hay un punto interesante, ¿no? A ver, es como ir a mirar ese principio más que lo que está en medio. Claro. Y bueno, hablando de esta serie de la reforma a la contrarreforma del año 2016, esta fue la serie que te compró el MoMA. Me gustaría que conversáramos un poco y que nos cuentes sobre tu relación con el mercado, especialmente porque tú sabes que en el arte cubano y en general en el mercado del arte hay estas etiquetas que sobre todo favorecen al artista que mantiene un vínculo con la comunidad nacional, con la comunidad de origen, ¿verdad? Artista cubano, artista latinoamericano, ¿no? Y entonces la figura del exiliado o del que no encaja dentro de esa comunidad pues queda un poco en el limbo a veces por una cuestión de marketing. Pero tú has sabido navegar esta cuestión del mercado de una forma súper interesante, exitosa. Cuéntanos un poco. También, o sea, viniendo de donde venimos, de esta, un poco de la mentalidad
cubana, ¿no? Siempre hay como una relación tensa con la idea del mercado y de vender la obra, que hay como que negociar un poco con todo ese bagaje que uno trae, ¿no? Y adaptarse pues a cómo funciona en el arte internacional. Cuéntanos sobre esa serie en general y si quieres expandir un poco tu relación con las galerías, colecciones, adquiriendo tu obra. Bueno, eso es un tema interesante. En Cuba sí es verdad que ha sido tabú por mucho tiempo. Yo creo que son rezagos del comunismo y eso. El mercado ha existido siempre. Leonardo da Vinci también tenía un mercado, pintaba para mecenas, para Miguel Ángel pintaba para papas. Eso ha existido desde que el arte es arte, me parece a mí. En Cuba sí se da esta problemática así, un poco rara, que yo creo que ya desde hace un tiempo ya se ha ido superando, ¿no? En mi caso particular, René Francisco un día me dijo una cosa que tiene mucho razón, que es que el mercado llegó a mí cuando ya yo tenía una obra construida, o por lo menos una estética construida, ¿no? Y es verdad, yo me fui de Cuba, no vendía nada, no, era apenas un estudiante. Y después que yo regreso a Cuba, que empiezo a trabajar con estas galerías nuevas que están en La Habana, es que empieza a comercializar desde mi trabajo, pero no influye en la manera en que ya yo tengo construido una manera de hacer. Yo pienso que puede ser más problemático en el momento de la enseñanza, donde uno tiene que experimentar de muchas maneras y que vender una obra no te debe condicionar, quedarte en un estilo, quedarte en una etapa determinada, debe ser libre, porque eso puede tener riesgos, ¿no? Pero después yo creo que si uno está seguro de lo que hace, de los intereses del trabajo de uno, no es un problema como tal. Por otro lado, Grecis Novoa dice que eso de mercado no es así, que en Cuba no hay mercado, que esos son 4 extranjeros que van ahí y compran algo, pero que ahí no hay mercado realmente del arte. Pues yo no lo sé, hay que preguntarle a los expertos aquí. Yo me he sentido cómodo cuando he empezado a trabajar con galerías. Trabajé con la Galería Servando, con la Galería del Apartamento y también colaboré con Continua, precisamente porque me he tenido yo que dedicar a que mi trabajo salga como yo quiero, que salga con la mayor calidad posible, y ya la galería es la que se encarga de toda esa otra parte, aunque uno también tiene que un poco dar la cara, hablar, pero me gusta esa relación. Yo personalmente me siento cómodo mientras la relación es, vamos a decir, positiva para los dos lados. De hecho, muchas veces cuando empiezo a explicar mi trabajo en una galería y me preguntan por número, pues ya yo le paso al galerista, ¿no? Digo, bueno, ya mi trabajo quedó aquí, ahora tiene que trabajar, ahora le toca al galerista negociar. Yo con eso no tengo tabú. Me parece algo, es una profesión y hay que vivir de eso para poder seguir haciendo arte. Aquí en Nueva York, por ejemplo, lo estaba hablando ahorita Frank, muchos artistas tienen que trabajar en otra cosa para tener tiempo y para después hacer su trabajo, ¿no? Y eso me parece también muy riesgoso, porque, claro, el tiempo y la energía es finita. Y no solamente el mercado, creo yo, que es lo que se vende directamente con un objeto que se vende, sino también está el mercado institucional, está el mercado de los grants, de las becas, eso también es mercado. Claro, con esto mismo recordaba que durante un tiempo te dedicaste casi con exclusividad a la fotografía. En un inicio estabas más también con interés en el cine y creo que eso ha vuelto, ¿no? ¿Va a haber en el futuro más implicaciones artísticas con la cuestión de hacer cine que durante los últimos 10 años, digamos? Sí, es una cosa un poco loca, porque yo empecé desde el performance y la fotografía la empecé como desde la postfotografía. En estas series que tú me dices, fue mi tesis de San Alejandro y fue una pieza que se llamó Jineteando un Faster. Yo lo que hacía era ir en La Habana Vieja, donde estaban los turistas haciéndose fotos, y le pedía que me hicieran una foto a mí para que poder viajar a través de la fotografía y que saliera de Cuba. Y entonces la fotografía entraba y después un momento dado me cuestioné eso y dije, bueno, no, voy a hacer fotografía tal cual, ¿no? Porque en la cátedra todos queríamos tirar la última bola, ¿no? Es como lo más contemporáneo que se pudiera. Y después empecé a hacer fotografía tal cual. Ahora, bueno, estoy en un proceso ahí de crisis con el medio, porque creo que ha habido un cambio de paradigma. Yo también he podido hacer un arco desde la fotografía analógica cuando llegó el digital.
donde todo el mundo ya podía ser fotógrafo, hasta en el momento en que estamos hoy, que tiene que ver con la distribución en las redes sociales de las imágenes y la velocidad, y que ya todos tenemos en la mano esta cosa. Y creo que eso es un cambio muy importante y que yo tengo que estar atento, porque creo que ha cambiado el paradigma, ¿no? Entonces ahora me cuestiono mucho cómo seguir haciendo fotografía, desde qué medio. A veces las fotos yo las hago y después me demoro mucho en sacarla porque quiero hacer la gran obra, y de pronto las imágenes ya corren de otra manera. Fontcuberta le llama la furia de las imágenes. Entonces un momento, ahora mismo estoy muy cuestionándome eso, ¿no? ¿Qué hacer? Me gustaría hacer una serie con móvil, por ejemplo, con Reels, con History, y también a seguir haciendo fotografía, pero yo creo que ha cambiado, pero a la misma vez es el reino de la imagen fotográfica, ya todos podemos ser fotógrafos, está democratizada, y ahí es donde viene el problema, ¿no? Donde hay que ponerla más en China todavía. Bueno, entonces abrimos las preguntas al público. Si tienen preguntas, también quizás hay alguna pregunta en Facebook. ¿Alguien quiere preguntar? Bueno, desde el live de Facebook, Tatiana Rojas dice: hola Leandro, me encantó el trabajo, me gustaría escucharte un poco más sobre el lugar que cobra el píxel en tu obra. Pregunta complicada, ¿no? No. Metafórica y complicada. No sé, yo hice la transición del analógico a digital un momento determinado, porque tenía miedo que no hubiese, en un futuro no hubiesen carretes disponibles, y como ya yo después, siendo viejo, sin entender un poco la tecnología, me iba a poner a hacer esa traducción, y entonces empecé a hacer fotos digitales, fotos con píxeles, y aprender a retocarla en Photoshop y hacer la corrección de color y tal. Hoy el píxel ya es un píxel ya que está en los móviles, que va a la velocidad de la luz, ¿no? Por ejemplo, una de mis crisis de lo que estaba hablando en ese sentido es que los fotógrafos casi siempre vamos buscando imágenes icónicas, y el día que San Isidro hizo esta manifestación, antes del 11 de julio, creo que fue el 4 de abril, esa manifestación del 4 de abril donde tratan de detener a Michael, y Michael, los vecinos le dan una bicicleta y va hasta la sede de San Isidro, ahí se produjo una imagen icónica que es Michael Osorbo con las esposas. Eso no fue una fotografía, fue alguien que estaba haciendo una directa con el móvil y se extrajo ese fragmento pixelado, y hoy es una imagen icónica que va a estar en nuestro imaginario por siempre, ¿no? Ya no hace falta ese fotógrafo en primer plano, aguerrido y tal, pues va a haber un móvil mucho antes, ¿no? Con lo que pasó con Floyd aquí, sucedió algo exactamente igual. Antes esperábamos a este documentalista de los 60 con su cámara en mano, poniendo todo su empeño en registrar ese horror. Hoy era simplemente alguien, un ciudadano que filmó eso, y eso revolucionó este país y el mundo, ¿no? Un poco esa relación del píxel hoy en día, pienso yo. A mí me da mucha atención que esa relación digamos, no, esa relación, digamos, como más líquida que tienes a veces con la fotografía cuando extraes una figura, pero lo curioso es que estas figuras que aparecen como más fantasmagóricas son todos estos individuos anacrónicos dentro de una Cuba, que tu Cuba es como muy postcomunista y posttotalitaria. Es la Cuba donde todo el mundo está viviendo de otra manera, tú sabes, o sea, hay como que no hay límite. Y de pronto la relación con, o sea, estos individuos que llegan pixelados son como figuras fantasmagóricas, ¿no? No sé si esto, porque la única que no es así en estas que vi acá es Madonna, que de alguna manera también es una figura fantasmagórica, pero diferente. Pero el resto de la gente son como estos vigilantes, ¿no? Estos individuos los aduaneros del cambio, los que no permiten que el país fluya, ¿no? No sé si esto es a propósito o sucede, porque a veces las olas dialogan. Yo creo que las grandes obras se conectan y dialogan con otras, aunque no las conozcan, ¿no? Por ejemplo, que hablabas cuando hablabas de Jineteando un Faster, es muy curioso porque hay un fotógrafo chino-americano, que no recuerdo ahora, pero que murió joven, que lo que hacía era retratarse con una ropa china en diferentes lugares del mundo.
Se hacía un autorretrato, en aquella época no se llamaban selfie, esto estamos hablando de los 80 y pico, 90, pero se tiraba en la Tour Eiffel, en diferentes lugares, ¿no? Y esa es la hora, eso es parte de la obra de él, ¿no? Y un poco estaba, o sea, en aquella época los chinos no estaban en todas partes con cámaras filmando cosas, ¿no? Todavía era un país secuestrado. Y es muy curioso cómo esta obra tuya, de alguna manera, es el reverso de esa obra, que a lo mejor tú no la conoces, o sí, no sé. Sí, claro, las ideas están en el aire y uno lo que hace es que las pesca, ¿no? Que las baja. Y vivimos en el mismo mundo, entonces pintamos con los mismos colores. Con respecto a lo del pincelado, claro, eso tiene que ver con el distanciamiento que yo tengo con esas personas. Precisamente trato de hacer una fotografía de primera mano, pero con estos personajes tengo un distanciamiento total. Nunca he estado de cerca y ese pincelado habla de eso, ¿no? De esa neblina que hay entre nosotros. Me acuerdo de una exposición en Tokio que curó también Abel y se expuso esa pieza. Y de pronto cayó el embajador de Cuba ahí con la mujer. Y el chino y yo, el chino y yo embarajando, no queríamos darle la mano, andábamos escondidos. Pero Abel tuvo que hacerle el tour. Bueno, un curador también es una especie de político, tiene que mediar entre los artistas y la institución o el Estado. Y me dice Abel que cuando él estaba presentando la pieza, la mujer del embajador le dijo, ¿y por qué Gerardo está pincelado? Ella también vio algo raro ahí. Sí. Es para que escuchen en el Zoom. ¿Alguna otra pregunta? ¿O comentario? Bueno, a mí me gustaría añadir otra cosa que me quedó muy interesante, yo creo que nadie reflexiona sobre eso. Cuando hablaste del mercado de los grants, la gente no entiende cuánto condiciona una obra el hecho de que tú seas un artista aparentemente que con una obra que no es para el mercado, que no es una obra, o sea, que se considera una obra más conceptual, pero tú estás persiguiendo un mercado de los grants que sigue y que pone unas pautas y que genera unos tópicos. Eso también de alguna manera es hacer una obra para un mercado. Exacto. Y eso tú lo has dicho de pasada y llevaría una reflexión de varios ensayos. Ese es un tema muy, muy, muy importante. Hay mucha gente que han hecho obras durante décadas viviendo el mercado de los grants. Y son de alguna manera artistas orientados hacia un mercado que es un nicho, pero que no deja poner pauta y no deja de generar ciertas estrategias y ponerle a las obras como camisas de fuerza, ¿no? Tienes que producir de este tipo de obra porque el otro tipo de obra no entra a este mercado. O sea, si haces otro tipo de obra más comercial, digamos, no te daría un grant. Entonces, es muy interesante esto. No sé si quieres hablar un poco más de eso, porque me pareció una idea que yo no la escucho con frecuencia. Yo también la he pensado, pero no la escucho con frecuencia. A nadie le gusta, yo creo, a veces meterse en este tipo de debates que un poco también arrastran a la academia y la ponen en entredicho, porque la academia también a veces vive bajo ciertos parámetros de un mercado específico, ¿no? Sí, sobre todo condiciona los temas. Hay temas que sabes que van a entrar, otros que no, y tiene sus riesgos también. Yo particularmente he transitado muy poco por ahí, pero lo he notado, por supuesto, ¿no? También es un tabú en general esto del mercado que yo creo que se ve perfectamente cuando una obra está hecha para complacer el mercado y cuando no, ¿no? Si hay ojos entrenados para eso, es evidente. Pero sí, hay posiciones donde se dice, no, fulano no sé qué, pero al final todo el mundo tiene que vivir también, ¿no? Y vivir con swing. Yo particularmente prefiero, después cuando yo recibo el dinero por una pieza, hacer lo que yo quiera con el dinero y ya, ¿no? Como si lo quiero tirar desde Roma hacia abajo, ¿no? Leandro, quisiera hacerte una pregunta acerca de la historia detrás de el video ese que hiciste del juego de fútbol. Si pudieras hablar un poquito de los orígenes de esa idea y por qué fútbol, no pelota, no otras cosas. Ya. Bueno, en el año 89, como contaba, se hizo este gran performance nacional. La joven plástica cubana se dedica al béisbol. Y eso ha estado en el imaginario nuestro, ¿no? Es increíble que en la escuela no se ha dado. Yo no recuerdo haber estado sentado en ninguna aula en Cuba donde se proyecte esas imágenes, pero se hablaba de eso en los pasillos, con los profesores. Hay una enseñanza subterránea también
y que se transmite mucha información al margen de lo que está establecido en el programa de estudio. Entonces, precisamente, habíamos hecho todas estas cartas contra el 349, habíamos tenido reuniones, San Isidro ya se había tirado para la calle, con Dianelis, con Luisma, habíamos hecho varias acciones y iba a llegar la fecha en diciembre, iba a llegar la fecha donde entraba en vigor el decreto. Y sabíamos que todos los grupos que habían en contra del decreto debíamos hacer una acción y estábamos esperando a ver qué pasaba y debíamos hacer una acción en conjunto contra ese decreto. Y de pronto la idea empezó a surgir en distintos grupos a la vez. A veces hay gente que se la atribuye, pero yo vi como en Alemania, por ejemplo, en una exposición, Luis Gómez estaba hablando con nosotros de hacer un juego de pelota, de fútbol. Ítalo, desde San Isidro, también estaba hablando de eso. Es que está en el aire y ese performance fue muy importante. Yo propuse hacer una fiesta. Yo soy muy fiestero, propuse hacer una fiesta, pero la gente no, eso no lo vio como... La fiesta se hizo después. Y de pronto la idea ya estaba en boca de todo el mundo, hacer un juego. No sé si Julio fue el que cambió la idea de la pelota al fútbol. También es más fácil conseguir un bate, pelota, guante, es complicado y el fútbol es más callejero. Actualmente es lo que se juega más en la calle, es una pelota y dale. Y precisamente cuando se hicieron varias reuniones así, se puso la fecha, porque iba a entrar en vigor ya el decreto y habían anunciado una cosa que fue que el decreto lo congelaban, como que iban a publicar unas normas complementarias donde iban a especificar punto por punto toda esa nebulosa que tenía el decreto y bueno, lo que hicieron fue congelarlo. Quiero hablar un poco más de esto. Y había que hacer esa acción para que hubiera contundencia en lo que estaba pasando y nos citamos un día así de boca a boca también y de pronto se puso en Facebook, tal día va a ser en tal lugar. Y cuando llegamos allí dentro, pues estaba medio tomado el Martí. Un Martí que no tiene ni cerca ni nada, eso está roto ahí. Pero ese día como que había un director del lugar que apareció, que no se puede jugar aquí. Y salimos y jugamos en el parking que se veía detrás de esto. Y yo iba con la intención de dejar constancia gráfica de esto. También estaba la tradición de Figueroa, que tiene imágenes de juegos de fútbol. También está otra fotógrafa, ¿cómo se llama la otra fotógrafa que también, no es Marucha, pero hay otra que también tiene fotos de juegos de fútbol, otra fotógrafa de los 80. Cristina Vives, No, ella es como familia de, bueno, Reina Sofía tiene fotos de ella. Y yo tenía que dejar constancia gráfica de esto y dejar una obra también para que se pudiera seguir viendo. Hice fotos, y está esta foto también icónica de todo el grupo, pero el audiovisual en este caso iba a narrar más cosas, ¿no? Y también el 349 no solamente iba dirigido a los artistas plásticos, sino también iba dirigido al mundo de la música y sobre todo el mundo del reggaetón, porque también era incómodo esa música al gobierno, como esa música, ellos no pueden atajar esa música y no tiene nada que ver con los valores que ellos dicen procesar. Es una música totalmente independiente, de verdad, que fluye por canales de internet, de memoria. Entonces, por eso también puse esta música de Chocolate de Bajanda encima de la película, ¿no? Y bueno, el 349, hay un punto que es el que lo llamo que es la bendición del 349, y es que nos unió a todos. Los de dentro, los de afuera, los de otras generaciones, todos hicimos así una gran coalición que antes no estaba del todo. Los que vendían, los que no vendían, los más disidentes, los menos disidentes, nos unió y es precisamente el statement de Luis Manuel, estamos conectados. El 349 trajo eso y es una pujanza que se puede ver un arco hasta lo que está sucediendo hoy en día con 11J, con 27N y todo lo que pasó. Yo creo que eso que dices es muy interesante porque en ese grupo, unos días antes, algunos de esos artistas estaban aquí en Nueva York y yo conversaba con ellos y cuando les hablé, les pregunté más sobre 349, me dijeron, no, eso no es para nosotros, eso no nos afecta a nosotros, eso es para los reggaetoneros. Y yo, ¿tú estás seguro? Y sin embargo, algunos de ellos los veo ahí, que son gente que está muy bien establecida en el mercado de los artistas de origen cubano, que viven y entran y salen, ¿me entiendes? O sea, eso es algo que yo creo que es significativo también. A mí me gustó una cosa que sucedió quizás por casualidad, y es el hecho de que el béisbol es como el deporte icónico de la revolución, ¿no? Está muy politizado. Incluso en mi época, por ejemplo, yo por supuesto, en la escuela todo el mundo dio béisbol, ¿no? Pero nosotros jugábamos más fútbol. Teníamos incluso interbarrios de fútbol, ¿no?
y de alguna manera era nuestra expresión de rechazo a todo lo que fuera demasiado icónico de la revolución. Uno escuchaba rock and roll, uno jugaba fútbol, tú sabes, uno no bailaba, uno no escuchaba a Silvio Rodríguez y jugaba béisbol, ¿no? O sea, era la idea de que tú vas en contra de esto, ¿no? O sea, de que a mí tú no me vas a adoctrinar de la manera en la que tú quieres, por lo menos, ¿no? Y el hecho de escoger el fútbol me parece tan simbólico que aun cuando esa precariedad también tiene una explicación, pero me parece que la idea de que esto está sucediendo y no es el deporte nacional que está tan politizado, es todo tan manido en torno a él, ¿no? Me gusta mucho eso. Pero eso es una historia que se repite porque la pelota se hizo popular en Cuba en contra de los toros, que era la colonización española. O sea, es una historia que se repite. Hablando de esto de la iconografía, y dice a mí siempre me pareció súper curioso la relación que tú tenías, por ejemplo, yo veo las conexiones por ejemplo, con Figueroa, con cierta zona de Figueroa. Entonces, ¿cuál es la iconografía dominante, hegemónica, estatal? Es Corda. Sin embargo, tu influencia, me atrevo a decir que es tu influencia más fuerte en determinada zona de tu obra, es Figueroa. Va más por ahí. Sí, de alguna manera sí. Es que Figueroa hizo un proyecto que curó Cristina en la fototeca. Yo estaba estudiando en ese momento que se llamó Mi 60. Y a partir del archivo de él, sacaron imágenes de las bodas de sus amigos, de este mundo alternativo. Y era otra visión de los 60. Y claro, eso me influenció también. Yo a veces juego con Corda en el sentido de como es el más icónico, a veces trato de hacer ciertos guiños con él. También que era un fotógrafo de moda. Eso también es interesante, ¿no? Que tenía esa frivolidad y se le aplicó a los héroes. Ahí también hay un guiño interesante. Y claro, Figueroa recoge otro 60, ¿no? Pero en general, yo siempre digo que mi relación con la fotografía cubana es de distanciamiento. Eso me lo preguntó Tonel un día y es de distanciamiento. Yo casi siempre trataba de hacer algo distinto, ¿no? Alon también ha sido otro fotógrafo que ha sido maestro mío y me ha influenciado en la cosa de meterme dentro, ¿no? Yo tengo otro estilo, pero la cosa de insertarme y desde dentro contar y narrar las cosas. Yo tengo una pregunta. No sé si hablaste de esto en tu charla porque yo estaba haciendo otras cosas, pero quería saber si has podido mostrar tu obra en Cuba o sea, en qué espacios. Para alguien que no sabe nada de Cuba, yo nunca he estado en Cuba, pero soy de Venezuela y bueno, allá creo que es diferente, ¿no? Creo que todavía hay como más pluralidad. Pero ¿cómo es en Cuba el tema de un artista como tú presentar tu obra ahí? ¿Cómo es la recepción y lo político detrás de todo ese proceso? Bueno, yo he exhibido en Cuba, hasta ahora más o menos ahí bien. He expuesto en el Museo Nacional de Bellas Artes, he expuesto en varias galerías. También en el momento nuestro empezaron a surgir muchos espacios independientes porque la gente empezó a poder comprar casa, a vender casa, entonces surgieron galerías independientes en lugares y eso ya daba otra alternativa. Pero sí expuse en casi todos los centros de arte del país, nunca me han invitado a la Bienal de La Habana oficialmente, y hasta ahí exponía. De pronto, el día que sí noté ahí como cierta ya cosa rara fue precisamente en la exposición en la Cervando, que es una galería que pertenece al Fondo de Bienes Culturales, al gobierno. Y yo hice una presentación como esta, por la exposición, y luego que termino de hacer la presentación, viene un funcionario que se llama Chicho, que es un policía cultural, y Chicho. Y de pronto, como detrás de una columna, él coge y me llama aparte así y me dice, Leandro, me gustaría hablar contigo. Y yo digo, bueno, ok. Y él era el director de Génesis. Y no cogió el micrófono en el momento a preguntar. Y yo, bueno, sí. Me dice, dame tu teléfono para vernos y hablar. Y yo, cuando usted quiera, me quita mi teléfono, dame el suyo. Y me dice él, para hablar de ciertos temas que trabajas en tu obra. Y digo, perfecto. Dice, ¿tú sabes a qué tema yo me refiero, no? Yo digo, no sé, yo trabajo tantos temas que no sé a qué tema te refieres. No, tú sí sabes a qué tema yo me refiero. Y ahí yo me di cuenta que era un policía cultural porque estaba tratando de poner en mí la duda, poner un delito y que yo confesara un delito que tenía en mi trabajo. Yo digo, no, yo no entiendo. La verdad que yo no entiendo a qué se refiere. Me dijo, tú sí sabes, yo que no entiendo. Yo trabajo todos los temas. Y me dijo, no, es que has puesto fotos ahí de contrarrevolucionarios.
en tu presentación. Y digo, ah, ¿te refieres a los amigos disidentes? Dice, no, no, ellos no son disidentes, ellos son contrarrevolucionarios pagados por el imperio, bla, bla, bla. Y dije, mira, ese es otro tema. Tú piensas eso, yo pienso otra cosa. Pero ese no es el tema de la discusión. El tema es que yo no voy a quitar de mi presentación a ninguna foto de ningún amigo mío. Y se me invita o no se me invita a presentar y punto. Bueno, ese fue como el encontronazo más fuerte que he tenido directamente, ahí como en la institución así. Y luego como que te dejan hacer más o menos, no sé, pero ha habido, después del COVID y lo de San Isidro, ha habido ya un momento que ya la cosa ha cogido otro nivel y ahora mismo yo no sé si podré exponer en mi casa nada más o no lo sé. Pero bueno, yo enseño la obra, que sean ellos los que la quiten o no, pero yo la enseño y si no, que no, yo no voy a censurarme. No, Chicho, después descubrimos que Chicho está haciendo de policía cultural desde los 80. Y ahí es donde la cosa se complica, porque hubo un video de cuando el grupo Ardé estaba ahí, y hay un post en Facebook donde se ve a Chicho ahí. Sí, y de pronto se ve también en una manifestación que se hizo en el 2008, que se llamó la manifestación contra la no violencia, que se hizo en G, en el mismo parque, y Chicho también estaba ahí, junto con Fernando Rojas, y después, cuando la reunión del 349, Chicho también estaba ahí, Fernando Rojas. Entonces, claro, el problema es que nosotros hemos heredado un problema viejo. Nosotros hemos heredado un problema que es de nuestros abuelos, que después fue de nuestros padres, y todavía esas personas siguen ahí. Claro, yo digo que ahora cuando nos vamos, yo digo, claro, esa gente ya votaron a todos los 80, ahora nos votan a nosotros. Hay que lidiar con problemas antiguos, ¿no? Yo creo que se sentirán bien cómodos ahora viendo a todo el mundo fuera, pero la vida continúa. Pero es increíble, ¿no? Ser un policía durante 30 años, policía cultural, eso impacta porque tú dices, wow, si yo no conocí ni a Bella la conocí después, ni conocí a Cuenca, y esa gente viene lidiando desde ese momento. Una maquinaria interesante. Yo tengo una pregunta más, Leandro. Después de todo lo que ha pasado con el 349 y todo lo que sigue pasando, ¿no? En Cuba está Luisma preso, está Michael Osorbo preso. Mientras tanto, nosotros estamos aquí. Está la exposición en Colombia, ustedes siguen haciendo su arte, su trabajo. Háblame un poco de cómo tú ves el futuro, qué es lo que viene y después de todo lo que ha pasado, ¿cuál es tu relación con el arte en cuanto a la esperanza de que se puede cambiar con el trabajo artístico que hacen ustedes? Sí, esa es la pregunta complicada. ¿Ibas a decir algo? No. Esa es la pregunta complicada. El futuro no sé, el futuro es incierto, no se sabe qué va a pasar, no lo sabemos, pero yo creo, y Luisma está preso, y Michael está preso, y deben salir de la cárcel. Yo trabajé junto con muchos amigos en la campaña cuando metían a Luis Manuel preso, junto con Hanley, trabajamos en esa campaña noche y día, y de pronto un día me meten preso a Hanley, y yo digo, wow, el próximo soy yo, y así, y así. Y bueno, ahí han desterrado a todos otros amigos, y hay gente que no la dejan entrar, es un momento bien crítico. Lo que yo creo que sí ha sido efectivo es que se ha logrado algo importante, que es que se ha expandido fuera del marco cultural. Mi profesor Armando Pintado Vitier, mi profesor de fotografía, en el 2020, cuando yo regreso a La Habana después del acuartelamiento del 27N, Pintado me dice que por primera vez él tiene esperanza de ver un cambio en Cuba antes de morirse, pero que era fundamental que se saliera del entorno cultural. Mientras estuviese en el entorno cultural, ellos iban a saber darle la vuelta con 10 reuniones y con todos los teatros que han hecho. Que tenía que salirse del entorno cultural hacia la ciudadanía en todo su conjunto, y eso hoy está sucediendo. Eso yo creo que es la esperanza, ¿no? Ya hay otras voces, ya están las Amelias, están los médicos, los maestros, la ciudadanía completa reclamando sus derechos, y eso creo que es un logro, que si tú fijas desde 349, los artistas dimos el primer paso, San Isidro, todo esto, y luego la gente estaba gritando Patria y Vida, o sea, estaba gritando una canción, una obra de arte que se hizo inspirada en lo que pasó en San Isidro, en 27N. Los artistas le dimos las herramientas simbólicas a la ciudadanía, y eso ya creo que
que ya es otro nivel, porque ya puede ser cualquiera el que vaya a exigir sus derechos y los ciudadanos, es decir, el pueblo cubano está aprendiendo a hacer ciudadanía. Sí, Estamos Rafa, ganando entonces. a Rafa yo siempre le preguntaba, ¿estamos ganando, estamos perdiendo? Y Rafa siempre dice que estamos ganando, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y van a tener que cambiar porque la vida cambia. Yo estuve ahora en agosto y me di cuenta que no es sostenible, ¿no? Esa idea de somos continuidad de la nada. Como está, tú puedes con palo reprimir y reprimir, pero ese ciclo se agota en un punto. No es posible que los problemas sigan y tú reprimas con palo y no arregles los problemas. Y es muy lindo cómo el arte ha sido un poco la nueva chispa que ha desatado todo esto. Y creo precisamente que es por el poder simbólico que tiene el arte. El mito de la revolución se construyó a partir de lo simbólico, con todos estos grandes artistas. Y hoy nosotros estamos desmontando simbólicamente pieza por pieza. Ya la gente fuera de Cuba ya mira eso desde otra perspectiva. Precisamente Hamlet, la Bastida, va preso por la idea de poner sellos en billetes, y él dice en ese chat, para que sepan que somos los dueños del espacio simbólico, y Humbertico salía diciendo como si fuese un delito creerse eso, y los artistas, esa es nuestra materia prima, el espacio simbólico. Claro que somos los dueños y vamos a deconstruir todo eso y construir otros imaginarios. ¿Qué fue el espacio simbólico que usó la revolución con Salas y Colbert y con toda esta historia del héroe? El héroe estuvo antes y la gente... La iconocracia. Pero bueno. Bueno, si nadie más tiene otra pregunta, vamos a concluir aquí, pero tenemos una recepción en el 5º piso, los invitamos a que nos acompañen. Muchísimas gracias, Leandro, muchísimas gracias a Clackles, a John Gutiérrez, a Andreina Torres y a todos, a Rialta, también por ayudarnos a coordinar este evento y a hacer realidad este conversatorio hoy, y que se repita. Gracias, Leandro. Muchas gracias.